Bueno, vamos a empezar. Muy buenas noches. Mi nombre es Marian Dávila. Soy psicólogo clínico y estoy dedicada al tema del trauma. Permítanme, voy a agregar un poquito acá la luz para que no me llegue tan directo. Espérenme un segundito. Ahí sí. Dijéramos, dirijo hace ya más de 13 años lo que es Instituto Neurociencias. Y trabajo en trauma alrededor de desde el 2020 2006 en realidad. Si bien es cierto, yo empecé como terapeuta en experiencia somática. A lo largo de estos 20 años he tenido la suerte de poder ir como enriqueciendo el trabajo porque trauma es muy complejo. Trauma no es algo que nosotros vamos a poder hacer un pequeño repaso de cosas, qué sé yo, y vamos a poder llegar a una comprensión, y entre más estudias, más sientes que, que todavía falta mucho por comprender, para ser sincera. Em, si bien es cierto, yo hoy en día trabajo en terapia focalizada en la transferencia aplicada del doctor Kember, que está relacionado con trastornos de personalidad a nivel clínico, en lo que yo trabajo, y trabajo también mucho en el mundo de la neurociencia, hago clases de neurociencia ya hace bastante rato. Eh, Siento que estamos hoy día, sobre todo después de este boom un poco de neurocientífico, que me parece fantástico en todo caso, planteándonos nuevos desafíos en el momento de comprender acerca del trauma. Entonces, lo que he buscado en estos momentos, justamente en esta sesión, es poder ofrecerle a todos una posibilidad de incorporar, ¿no?, nuevos conceptos que se van ligando. Em, desde que al principio la psicología de 1894 a la fecha ha tenido una necesidad de actualizarse. En general, durante 15, 18, quizás, sí, más o menos 18 años, mi dedicación fue sobre todo a trabajar en redes de infancia y en vulneración de derechos, ¿no? Eso es como la línea de trabajo que he tenido, pero no necesariamente directamente al usuario o al participante, como se dice en estas redes, sino que más bien relacionado con los equipos. Estoy hablando 2008, 2009, cuando nadie hablaba de trauma, como que trauma era solamente un problema psicológico y que venía, dijéramos, a nivel intrapsíquico, no había ninguna otra relación con otros elementos, dijéramos, de lo que es referente al cuerpo y la emoción, ¿ya? En ese tiempo he tenido la suerte y el gusto, el privilegio de verdad de trabajar con mucha gente en Latinoamérica y realmente es un desafío permanente. Hoy en día, en esta charla, lo que yo voy dijéramos, a mostrar es la integración de lo que es cómo en realidad el cuerpo, a través de la experiencia en el neurodesarrollo, en la infancia temprana, ¿no? Al lograr que el niño o el bebé no tiene esas condiciones necesarias para su desarrollo real, hablando neurobiológicamente, porque es una charla que está basada en neurociencias aplicadas al trauma, vamos a ver que efectivamente hoy día sí ya tenemos investigación que afirma, ¿no? Que afirma que efectivamente el maltrato, la negligencia, la violencia, la falta de alimentación, la falta de oportunidades para la familia, etcétera, sí es un factor preponderante epigenéticamente hablando para que la formación del cerebro del bebé, ¿no? Eso es el más importante de los detalles. Hoy día no voy a hablar de epigenética, voy a hablar del efecto neurobiológico, ¿no?, de esta situación en áreas concretas del cerebro, ¿no? Antes se pensaba que no, que en realidad eh, no se iba a ver, dijéramos, reflejado en esta dificultad del trato que tenemos hacia nuestros niños, ¿no? Pero definitivamente no es así, ¿ya? Lo cual nos pone ante desafíos nuevos. Hoy en día hay como una ruptura de relación a dónde queremos intervenir, ¿no? Por ejemplo,
Tenemos guerras en este momento, tenemos terremotos, ¿no? Varios, tenemos inundaciones, por ejemplo, en nuestro caso, etcétera. Y no hay, y no va a haber, y no habrá suficientes terapeutas formados en trauma. No va a haber. O sea, siempre va a ser tanta la demanda y tanta la necesidad de buenos profesionales, terapeutas, psicólogos o no psicólogos, ¿ya? Que realmente eso marca una mayor compromiso para mi equipo, para nosotros, para trabajar, para promover, ¿no? Siempre tenemos una forma de trabajar con nuestros alumnos y compañeros muy dedicada al buen trato y a la integración de verdad de una red de apoyo. Hoy día estamos incorporando a México, ya tenemos a Argentina, y hemos ido abriendo esta posibilidad de ser una red de trabajo especializada en trauma. ¿M? Entonces, dada esta introducción y que ya llegaron todos un poquito, voy a compartir. Y si quieren, como siempre, igual se me hace muy poco el rato, voy a compartirles. Voy a compartir pantalla de inmediato y los invito a hacerme las preguntas, quizá anotarlas y hacerlas un poquito al final, porque por último al final me puedo quedar un ratito más si necesitan, como el Zoom no hay problema, ahí me puedo quedar un poquito más si alguien tiene alguna pregunta como más técnica que quiera levantar. Permítame un momento. Hoy día estoy muy ordenadita. Estoy muy contento porque aquí está mi maravillosa presentación. Ok, em, nosotros hoy en día podemos preguntarnos si el trauma reescribe el self o el trauma cambia nuestras características principales con las que hemos nacido, ¿no? Esta es la pregunta que nos hacemos hoy día en esta charla. Es este cambio que ocurre en nuestra arquitectura del cerebro que va a repercutir en la construcción de la personalidad, sí o no? ¿Mm? Entonces, eso es un poco en esa idea que vamos a ir. Permítanme acá, vamos a ir avanzando. Ujú, ok. Entonces, hoy día conversábamos con una persona, ¿no? Em, para nosotros, la gran pregunta es cómo es posible que una respuesta fisiológica, un estado de supervivencia, ¿no? Termine transformándose en patrones inconscientes que afectan la estabilidad del ser o de la personalidad y alteran el proceso de construcción de la personalidad integrada, ¿ya? Nosotros tenemos un gran desafío como seres humanos, que el problema que tenemos más grande, creo yo, es justamente nuestro largo desarrollo. Nos demoramos mucho tiempo en llegar a una madurez emocional, una madurez cognitiva y una madurez en términos fisiológicos del cerebro. Antes vivíamos menos, entonces se supone que íbamos a poder quizás tener patrones de comportamiento más maduros, por decir así, o más responsabilidades en muy poco tiempo. Hoy día podemos vivir hasta los 80, 90 años, una persona más o menos de 65, 75 años es considerada una persona en muchos aspectos muy válido, muy valente. Y a cambio acá ahora nosotros tenemos que la neurociencia ha mostrado que el desarrollo del cerebro se demora alrededor de los 26, 27, 28 años. Depende de las condiciones que vamos a tener dijéramos, para este proceso de desarrollo. Eh, voy a pedir acá silenciar un poquito. Permítame. Ay, ok, entonces va a ser muy importante tener eso en la mente. Em, Eso cambia todas nuestras perspectivas terapéuticas porque tenemos un espacio más grande de trabajo y eso es una buena cosa. Los 18 años no tienen nada que ver en absoluto, pero en absolutamente nada que ver con la madurez real de la persona, ya no nada. Entonces, a los 35 más o menos vamos a tener como una integración de la personalidad bastante estructurada, ¿no? Con sus partes más frágiles y con sus partes más resistentes. Vamos a tener una buena arquitectura si hemos tenido un buen desarrollo, ¿ya? Dijéramos, nosotros hemos desarrollado un modelo neurosomático que incorporamos neurociencias, trabajo de trauma, ¿no? Y también trabajamos lo que es los aspectos del sistema nervioso.
Por lo tanto, en la formación de nosotros hay que estudiar un poco algunos elementos de neuroanatomía, hay que entender un poco quizás acerca de las teorías más importantes, teoría de apego, teoría psicosomática, algunas cosas, elementos de la psicodinámica que vamos a ver que están acá también, ¿ya? Como realmente una forma de tener un puente según el grado de trabajo que trae la persona que viene a estudiar con nosotros. Nosotros buscamos hacer dijéramos que cada persona en su nivel de conocimiento pueda entender lo que se trata este modelo. Entonces, y sabemos que el impacto del trauma en la organización es tremendo, ¿ya? Bueno, y como les decía acá, se afectan los mecanismos biológicos, sobre todo neuroceptivos, redes neuronales, diferentes neurotransmisores y estructuras cerebrales. No solamente por el trauma en sí, porque evaluar trauma es muy difícil. La próxima clase que haré el martes es sobre evaluar trauma, ¿ya? Porque hoy día la discusión está ahí. Para ser sincera, la discusión es como quién tiene el mejor instrumento para indicar que esa persona tiene trauma. ¿Ya? Nosotros que sabemos que hay categorías de trauma también, nosotros trabajamos alrededor de 12 categorías de trauma, ¿no? Trauma de partos, trauma de guerra, trauma por cirugías, traumas odontológicos, trauma por accidentes, trauma por caídas, trauma por veneno, traumas por inmersión, traumas por, dijéramos, algún tipo de procedimiento médico, etcétera. Entonces, es un camino interesante. Los invito a participar dijéramos, en esta, espero que sea algún momento, conversación. Nosotros vamos a ir de abajo hacia arriba, ¿no? Vamos a hacer un bottom to up, ¿no? Manejándonos bajo el modelo en algún punto de lo que indica Peter Levine, que ha sido muy interesante su trabajo, em, que no necesariamente está en una línea tan academicista, diría yo, porque hay otros autores también que van en otra línea. De hecho, si ustedes quieren, dijéramos, algún momento, yo también tengo, dijéramos, siempre que hago presentaciones, tengo las referencias de la investigación para poder hacer esta presentación. Em, pero lo que me interesa del modelo Peter, con quien yo he trabajado y he hecho algunas cositas ahí personales, de ayudar a compartir algunas cosas, es este modelo tan sencillo de repente de separar en sensación, imagen, sentido, afecto y conducta aquellos elementos que son, dijéramos, que se relacionan para poder ir registrando los fragmentos de trauma. Eso es lo más interesante de las terapias corporales, que es una integración, ¿no? Es soma-psique a nivel del cerebro, donde nosotros vamos a ir encontrando estos fragmentos que van a ir integrándose desde el cuerpo hacia la memoria emocional y hacia el concepto de lo cognitivo. ¿Ya? Eso no lo hago yo, lo hace el cuerpo cuando se le dan las condiciones. Entonces, como les decía al principio, nosotros tenemos periodos sensibles tempranos, ¿ya? Eso son ventanas muy específicas temporales donde el bebé, desde antes de nacer probablemente y hasta los 6 años, ¿no? Tiene estas necesidades imperiosas, no se pueden modificar y cuando se modifican tenemos malos pronósticos. Em, Nosotros tenemos el primer periodo sensible, ¿no? De la adversidad, tiene que ver con las 2 primeras semanas de vida. Es la parte más dura para este neonato que recién acaba de cambiar de sistema de respiración y que tiene que adecuarse a la temperatura del ambiente. No, es puro sistema nervioso autónomo, no, es pura regulación neurobiológica súper compleja en un sujeto, en un recién nacido, el contacto del aire con la piel, por ejemplo, la maduración de los pulmones, el cambio de alimentación, o sea, de verdad es muy impactante lo que este bebé pasa las primeras 2 semanas, ¿ya? Y luego son los 2 primeros años de vida, que también tiene que ver en esta, que lo vamos a ver, que es el modelo que más se ocupa, de ay, me lo sé en inglés, pero las experiencias tempranas adversas, creo que eso, las experiencias adversas tempranas, no sé, de la infancia, ¿no? Entonces vamos a ver que cualquier cuidador que no logra entregar un buen cuidado, un buen afecto, una buena regulación en el niño, efectivamente va a generar ansiedad relacional,
probablemente trastornos de sueño y alteraciones gastrointestinales tempranas. Eso nosotros lo vemos en los bebés, más es muy común, ¿no? Y eso realmente es un impacto para la mamá porque no sabe, está recién empezando y es súper estresante. Yo, increíble como las mamás se afectan con la lactancia. No, eso es otro capítulo aparte, pero en verdad todo el cambio hormonal que produce la lactancia es tremendo. El cambio de la placenta, de ya no estar con la placenta adentro, etcétera, va a generar una serie de modificaciones neuroendocrinas muy importantes, ¿no? Y lo que pasa es que en realidad nosotros hemos sido, arquitectónicamente hablando, en términos neurobiológicos, plásticos cerebralmente, de manera que podamos adaptarnos rápidamente al ambiente. Por lo tanto, entre más traumática y más temprana es la experiencia, más modificaciones pueden haber a nivel del cerebro y estas desadaptaciones que, porque no podamos ajustarnos a estos procesos tan intensos, van a provocar circuitos neuronales más sensibles a un tipo de neurotransmisor que a otro. Em, Vamos a ver ahora que la corteza orbitofrontal en relación a la amígdala tiene un movimiento específico que va a generar como un trastoque de la respuesta de un lado y otro del cerebro, lo vamos a ver en detalle, ¿ya? Como que lo que quiero es enseñarles algunos modelos científicos, algunos estudios e investigaciones sobre eso. Em, pero bueno, voy a empezar con esto sobre la experiencia adversas en la infancia, ¿no? Nosotros estamos acá entendiendo, dijéramos, el impacto del trauma o del estrés traumático. Em, Quizás podría pensar que un bebé o un niño pequeño, eh, ustedes saben, no tienen las condiciones como de, dijéramos, de diferenciar en palabras, en términos expresivos, ¿no? ¿Qué le está pasando, qué no le está pasando, qué le molesta? Sino que crujen, suenan, lloran, se retuercen de repente, se ponen colorados, se ponen pálidos, les salen burbujitas en la piel, es bien delicado, pero lo que sí se mostró que son niños más irritantes. O sea, un niño que ha pasado por experiencias como de mucha deprivación, de mucha negligencia, va a ser un niño con mayor neuroticismo y menor conciencia corporal, va a tender a eso y va a ser un niño más sensible. Entonces ya viene con esa marca de referencia, ¿no? A la base de su sustrato neurobiológico donde realmente él ya tiene un umbral de excitación muy alto y porque se siente inseguro. ¿Ya? Esa inseguridad tiene que ver con estos mecanismos que son complejos. En realidad, si uno hablara de una clase entera sobre cómo es el mecanismo neuroceptivo, no es tan fácil. Actúan muchas partes del cerebro, no solo la amígdala, ¿no? Eso es como, no, no pasa así, ¿no? Em, lo que sí también, dijéramos, se ha visto es que las experiencias tempranas van a generar problemas de conducta en el niño, de regulación de conductas sociales, ¿no? Y entonces va a haber dificultades de la propia regulación, ¿ya? Y eso, como que lo que yo he visto en mis pacientes es que en la medida en que van teniendo dificultades de neuroregularse o van teniendo dificultades para calmarse ellos mismos, como que no van pudiendo avanzar junto con su grupo, van quedándose rezagados, van quedándose con problemas de atención, con problemas de control de impulso, y sí empieza a haber un retraso en algunos hitos del desarrollo importantes. Em, y bueno, como nosotros igual, nos guste o no, tenemos mucho aparataje genético en cuanto a los mecanismos de defensa, en cuanto a las respuestas defensivas, va a aparecer como parte de nuestros procesos la agresión. Entonces, hoy día es importante poner atención en esto. ¿Por qué? Porque la mitad de nuestra población en Latinoamérica de jóvenes tiene depresión, la mitad y la otra mitad tiene ansiedad. O sea, el 50% de nuestra población juvenil tiene ya depresión o ansiedad. Ya están en esa situación. Entonces tenemos que entender la importancia del concepto de la agresión. Después vamos a ver que, bueno, en esta clase no alcanzo tanto, pero en realidad dentro de lo que nosotros vemos como terapia focalizada en la transferencia, el doctor Kemper, Otto Kemper, siempre señala que la agresión es parte de la configuración genética que nosotros tenemos. Es adquirida por la genética, no es ambiental, pero lo ambiental puede exacerbar, dado que no hay regulación, esta agresión.
Y por eso tenemos tanto suicidio en los adolescentes o en los jóvenes, adultos jóvenes, porque este problema de la autoagresión o la agresión puesta afuera es muy compleja y tiene que ver mucho, ¿no?, con estos mecanismos a la base. No, no es algo que aparece de la nada. Esto tiene una historia, tiene un recorrido, pasan las cosas en nuestros jóvenes, en nuestros niños, porque viene una situación de base. Ahora, de manera no genera ninguna culpa, yo también tengo hijos, ya están grandes, tienen, no sé, 40, 30 y tantos años, ¿no? Em, Claro, lo bueno de ahora es que tenemos esta información. Antes no teníamos ni la más remota idea. Así que, qué más que feliz que uno pueda seguir avanzando, ¿no, Claudita? Y aprender tanta cosa que realmente no teníamos idea. Em, entonces, todos los tipos de experiencias negativas, negligencia, maltrato, abuso, em, dijéramos, falla en la alimentación, falta en la estimulación, etcétera, va a generar problemas con el afecto. Y sobre todo con un tema muy técnico que es la constancia objetal. Ya es como yo he sido tratado, si he sido querido, si he sentido, ¿no?, que has tenido este apoyo, este comportamiento de afecto que me acompaña de un periodo de estabilidad. Esa estabilidad psíquica que me da el afecto constante, el que aunque me dan ganas de tirarlo por la ventana el chiquillo porque se portó pésimo, igual no se me olvida que lo quiero, que me cae bien y que es mi hijo, ¿te fijas? Y respiro, y yo misma me hago autorregulación para poder superarlo y sigo otra vez. Yo de verdad creo que ese es un gran poder que tenemos nosotros, los padres, en ese sentido. Pero sí tenemos el riesgo acumulativo, ¿no? A mayor número de experiencias adversas, mayor efecto posiblemente negativo en la construcción de la estructura de la personalidad, y entonces estamos apoyando la hipótesis de que hay un riesgo acumulativo, ¿ya? ¿Cuál es el problema de un estrés agudo en relación a un estrés crónico? Lo acumulativo, ¿no? Y además, si a lo crónico le agregamos el factor traumatogénico, peor. Eso por decirlo así, entonces como el escenario se nos pone más complicado todavía. Eso es lo que quiero comentar. Y acá, para poder como hacer una síntesis de esta primera parte, les quiero mostrar acá los elementos importantes que probablemente ustedes los conozcan, pero son relevantes de recalcar, ¿no? Nosotros en el lado izquierdo tenemos las diferentes experiencias adversas: el abuso, la negligencia, la violencia en el hogar, el abandono, ¿ya? Y algunas otras adversidades. Em, ¿Qué pasa con nuestro cerebro? ¿Qué es lo que se afecta en la personalidad? Primero que nada, probablemente este niño o niña joven tenga una autoimagen negativa, ¿ya? Dificultades en la regulación emocional, problemas de vínculo y de confianza, ¿ya? Y una crianza disfuncional y mayor riesgo de desarrollar psicopatologías. Ya, o sea, ya me estoy yendo además que en una segunda posibilidad, aparte de problemas en la personalidad, aparezca la patología, ¿ya? A largo plazo, que es lo que les comentaba yo, lo que hablamos acerca de crónico, de repente como reiterativo, ¿no? Vamos a tener que se afecta la salud física, por supuesto, la falta de estímulo, la poca alimentación, la poca oportunidad, la diferencia en cuanto a poder establecer cuidados, vínculos, afectos, ¿no? Va a ¿Qué afectar. pelean tu hijo? Permítanme un segundito. Le voy a pedir por favor si pueden. Ay, voy a poner en silencio. Ok. Ahí sí. Ok. Em, en la salud mental, bueno, tenemos un mayor riesgo, ¿no?, de depresión, lo que les decía, de ansiedad, de estrés postraumático, de problemas de personalidad, y de así suicida, ¿no? Se nos complica el panorama. Conductas de riesgo, alcohol, ¿no? Tenemos problemas con el consumo de distintas cosas, y también tenemos dificultades sociales y laborales, ¿no? En la medida en que nosotros nos sentimos inseguros, que valemos poco, que somos pocas personas poco queridas, ¿no? Nuestra misma posibilidad van a ir cerrándose, y además, como les decía, se van quedando retrasados, se van quedando en otros procesos como desorganizados también. Por lo tanto, cuesta más recuperar un niño así, un joven así. Y bueno, también hay que también puede ser patrones intergeneracionales, ¿no? Que además en la familia, depende el tipo de estructura de familia, vamos a tener cosas que se repiten, ¿no?
como la agresión, por ejemplo, o algunos problemas de abandono, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que realmente es la buena noticia por acá? Es que el impacto de las experiencias adversas no es determinante, ¿ya? Al menos, o sea, no es determinante en base que no haya lesiones, ¿no? O cuando ya nosotros tengamos un nivel de desarrollo neurobiológico alterado a tal extremo que el niño no pueda reponerse, ¿no? Eso también sucede bastante, sobre todo en el maltrato severo. Em, Tenemos factores protectores que se pueden trabajar, ¿no? Vínculos seguros, apoyo social, procesos terapéuticos, una buena comunidad, una buena relación de pareja en el futuro. Pueden haber muchas posibilidades de poder reconstruir y reorganizar estas respuestas tan complicadas, ¿no? También muchos procesos tienen que ver con el análisis comprensivo, como se diría, acerca de las situaciones que nosotros estamos viviendo, ¿no? Reconocer estas experiencias y poderlas trabajar es un buen primer paso. Y bueno, lo más importante es incrementar los factores protectores, ¿no? Eso es muy interesante. Fíjense que las experiencias adversas tienen un impacto en el desarrollo cerebral y a nivel emocional, ¿no? Hay mayor vulnerabilidad emocional y conductual, alteraciones del desarrollo del cerebro y activación crónica de los sistemas de estrés. Por lo tanto, es todo un proceso. ¿M? Entonces, esa es como la primera parte para decir que el maltrato temprano va a afectar probablemente el neurodesarrollo. Si el neurodesarrollo está alterado, ese niño a los 6 años va a llegar, dijéramos, complicado y a que a los 6 años entran al sistema escolar, ¿no? Y ahí es donde nosotros estamos viendo, por eso el sistema escolar es tan importante, porque estas cosas son muy específicas y de repente en el niño nosotros no solamente el primero básico tiene que saber leer, hay muchas cosas más que tienen que pasar para que esto suceda. Entonces, para nosotros, dijéramos, nosotros necesitamos entender en los niños y en los adolescentes los componentes de la personalidad en desarrollo, ¿ya? Esto es bien específico para la edad temprana. Nosotros nos fijamos en el temperamento. Hay bebés que uno los toma en brazos y se enojan. Hay otros que uno le hace cariño y te miran feo. Hay otros que les gusta que le hagan cariñito o que los toquen, otros que no les toquen. El bebé tiene un temperamento de base, ¿ya? Lo otro componente de la personalidad en desarrollo se marcan en los afectos y la regulación. Vamos a ver que la teoría de apego es fundamental para esta situación de la regulación y el afecto, ¿no? Y luego, cuando el bebé ya, o sea, el niño ya tiene más neuronas para pensar, para poder desarrollar algunas percepciones, empiezan estas representaciones internalizadas de sí mismo y de otros, ¿ya? eh, mucha huella amnésica sensoriomotora, el olor de algo, la leche de mi mamá, el olor de mi mamá, el toque, el tipo de caricia que recibo, la sensación de cuando me bañan, el movimiento brusco, el movimiento suave, todo el sistema vestibular que está en movimiento, el niño está buscando este reconocimiento del espacio, ¿no? En ese momento nuestra función ejecutiva no existe, estamos en punto cero al respecto, ¿no? Por lo tanto, el bebé es sensorio-motor y además, dijéramos, no tiene lenguaje todavía, ¿no? Solamente tiene un lenguaje como sensoriomotor adquirido, ¿no? Por genética. Em, y bueno, empiezan estos mecanismos de defensa del desarrollo y las funciones del yo, ¿no? De a poquito va a empezar el pensamiento, ¿no? La cognición, el sentido de realidad, el juicio de realidad, ¿no? Y lo importante es identificar, ¿no? Si nosotros tenemos alguna indicador de patología emergente que lo podamos ver a tiempo, ¿no? Por eso es que nos preocupamos tanto de los trastornos de aprendizaje o del autismo, problemas de neurodesarrollo. ¿Por qué? Porque mientras más antes podemos detectarlos, obviamente que va a ser mejor, ¿ya? ¿Qué es lo que muestra entonces nuestra investigación actual? Que las experiencias de múltiples adversidades, incluye trauma infantil, ocurren en ausencia de relaciones de apego seguro, ¿no? Como que es un indicador. Se asocian con peores resultados en la adultez joven. Eso es lo que señala la investigación.
Es bien importante, dijéramos, en ese sentido. Ok. Y acá les hice especialmente este gráfico para que quede claro, es cómo nosotros hacemos este trayecto y los hitos que necesitamos resolver para llegar a una personalidad sana. Y además, lo interesante de la personalidad sana es que pueda tener relaciones saludables, ¿no? Y vínculos seguros, porque si no, vamos a empezar de nuevo con el estrés. Es como, no tengo vínculo seguro, empieza el estrés. Empieza el estrés y yo empiezo a tener desregulaciones, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Que podamos entender esto. Esto es un gráfico bien sencillo, pero en verdad lo que interesa acá es la relación. Lo que me interesa es mostrarles a ustedes cómo el cuerpo no puede estar fuera de este proceso de construcción de la personalidad, porque el cuerpo sostiene, contiene y retiene procesos de memoria, ¿no? Y aprendizajes. Por lo tanto, es el cuerpo desde la base neurobiológica, no el cuerpo en sí mismo, ¿no? El cuerpo va a representar lo que la memoria trae, es el cuerpo quien da el soporte a toda la experiencia, ¿no? Nosotros tenemos una experiencia, ¿no? El estímulo interno, externos de la vida. Vamos a tener un sistema nervioso que tiene una forma de conducirse, una forma de responder. Es un niño tranquilo, es un niño que está pudiendo aprender a su ritmo, es un niño que tiene su buen sueño, es un niño que tiene rutinas, es un niño que mantiene una relación con sus cuidadores cercana, próxima, cuidadosa, ¿no? Ese sistema nervioso va a atender a la regulación, va a atender a la regulación. Un niño descuidado, un niño que pasa hambre, un niño que no durmió bien, un niño que le dicen cállate mierda, no sé, así como brusco, violento, en un lenguaje peyorativo, o que le sale volando algo en medio de la pieza porque se portó mal y le tiran un pellizco, le jalan la oreja, etcétera. Son niños con violencia psicológica. Nosotros en Chile, el 78% de nuestros niños recibe violencia, solo un 27,9% no recibe. Tenemos violencia psicológica, tenemos violencia moderada y violencia grave, ¿no? Un 75%. Entonces, es bastante violento nuestro sistema en realidad todavía. Tenemos un estado corporal que va a responder, ¿no? A esta regulación del sistema nervioso. Va a haber un estado del sistema nervioso que se va a proyectar en estas sensaciones, como la tensión, la postura, la respiración, ¿no? El cuerpo en movimiento, etcétera. Y eso también repercute en nuestro otro proceso en paralelo, porque son procesos que van integrados unos con otros con las emociones. ¿Ya? En niños hasta los 14 años, pura emoción. Ay, que te hablen, que te digan tu nombre, que te puedan decir dónde viven, dónde no viven, es un detalle. La verdad es que hasta los 14 años esto es como un volcancito de emociones que están todo el rato con las hormonas a full, porque el cuerpo está en desarrollo, el sistema nervioso también. Entonces, ellos más bien hacen un efecto como deconstructivo para poder hacerse entender, ¿ya? Pensando muchas veces los adultos en esta adultización, es que ya está grande, grande que tiene 10 años, es que ya está grande, ya debería entender, tiene 14, 15, 16, 18. Hay personas que yo conozco que tienen 65 y no entendieron nunca. Entonces, como que ciertas cosas que se dan por hecho, yo creo que una manera, porque uno necesita de algún momento que por favor pégate un poquito el crecimiento para yo no, o sea, es muy pesado cuidar a un niño y tiene mucha demanda, ¿no? Y bueno, y por eso es que ahora muchas veces los jóvenes eligen no tener niños, ¿no? Em, Aparecen con las emociones, ¿no? Según la regulación y la capacidad, el umbral que estas emociones tienen, ¿no? Según este umbral van a aparecer las defensas, que son estrategias inconscientes, por supuesto, que protegen del dolor y la amenaza, sobre todo al yo, dijéramos, al ego, para que no pase por una situación como de intensidad. Por eso la vergüenza en el trauma es tan interesante, o la culpa o el miedo, ¿no? Porque son emociones como primitivas que están ahí encapsuladas en la genética de nuestra forma de ser. No es que nosotros las inventemos, sino que ya venimos predeterminados por ese modelo de funciones, de relaciones y de defensas.
Y bueno, y todos esos elementos que han ido constituyéndose a lo largo del desarrollo madurativo del niño joven van a llegar al adulto joven a esta personalidad. La personalidad, en verdad, yo lo conocí porque, bueno, tengo un trastorno, o sea, tengo mi postítulo es trastornos severos de la personalidad, entonces uno tiene que estudiar personalidad mañana, tarde y noche. Pero muchas veces yo me pregunté por qué no me llevaba tan bien con algunas personas y por qué pensaban tan distintas a mí. Como yo decía, pero sí es sentido común. Y no, cuando aprendí sobre lo que es todo lo que es estructura de personalidad, entendí que el sentido común era personal y que cada tipo de personalidad tenía su estructura y su funcionalidad y su forma de anclarse en la vida. Por lo tanto, habían 16 tipos de personalidad y yo era uno de esos, y con rasgos de aquí y de allá, entonces era bastante complicado de repente cuando habían muchos opuestos en relación a mi personalidad. Y es muy interesante porque en la terapia pareja yo lo veo bastante a menudo. Parejas que se han configurado, por ejemplo, entre los 25, 24, 28 años, y después van a terapia 10 años, van a tener un tipo de problema, y cuando tienen 20 años van a tener otro tipo de problema, pero muchas veces tiene que ver en la rigidez que va tomando la estructura de la personalidad y las situaciones que va viviendo la relación. Es muy interesante cómo finalmente la personalidad alrededor de los 30 años vamos a empezar a ver cómo nos impacta. Quizás antes, en el sentido que nos cueste anclarnos en la vida afectiva o tengamos conflictos al respecto, que hoy día son muy notables, esta cosa del ghosting, de dejar botado a todo el mundo, escribir y no escribir, em, conectarse desde con la corporalidad, la intimidad, la sexualidad y no tener relaciones o con los afectos, etcétera. Hay una relación muy descarnada con el cuerpo y los afectos, muy vacía, ¿no? Y ese vacío, ¿de a dónde viene? Pues de allá atrásito, de cuando nadie me dio pelota y que yo me quedé así en medio de esa sensación de que no le importa a nadie. Y entonces ahí empiezo el proceso. Quizás no es una experiencia traumática per se, pero el residuo de esa negligencia, el residuo de esa falla en los afectos va a generar una estructura más frágil y una sensibilidad mayor. ¿Y a dónde lo vamos a ver? Acuérdense de mí, lo vamos a ver en las relaciones. ¿Ya? Ese es el problema del trauma que afectan las relaciones. Y bueno, nosotros estamos todo el rato pensando en tres elementos que tienen que ver con la integración bajo el modelo de la personalidad del Dr. Kember. Es el grado de integración de la personalidad o identidad, ¿no? La persona si es capaz de tener una imagen de sí mismo y de los otros bien diferenciada. eh, el predominio de defensas maduras o de defensas primitivas, ¿no? Si el niño o joven, más bien el joven, va a poder como intelectualizar, racionalizar, o va a disociar, o va a tener, dijéramos, una regresión y va a tener pataleta y tiene 40 años, entonces uno se queda así como, algo no está tan bien. Y bueno, la calidad de la prueba de realidad, que también es muy relevante y que tiene que ver mucho con los tipos de personalidad que tenemos, es esta cosa de la realidad fina, que es lo que nosotros vemos por dentro como realidad, con la realidad gruesa, ¿no? Que es lo que vemos por fuera, y esta condición entre fuera adentro, cuánto es la calidad de esa prueba de realidad. Eso también se altera bastante. Obviamente que entre más alteración, más patología, ¿no? Es más complejo. El problema es que tenemos muchos chiquillos consumiendo marihuanas, por ejemplo. Tenemos mucha gente consumiendo drogas de todo tipo. Todos los días aprendo algo, o sea, ahora se inyectan metanfetamina, hay, tenemos nitrito de no sé qué y hacen unos puffs de no sé cuánto, o sea, estamos muy em, desarrollados en el parte del proceso de las drogas y la adicción es tremendo. Uno cree que la marihuana y la cocaína y la heroína sería todo, pero eso es como ya arcaico, ya vienen millones de cosas más, pero siempre de muy mala calidad, ¿no? Y con mucha secuela. ¿M? Entonces también tenemos la percepción de la realidad muy alterada todo el tiempo. Voy a ver qué preguntitas me están haciendo, por si acaso. Sí, consumen pasta base. Buenas tardes, buenas noches, todos. Perdón que no les había visto. Sí, sí, trabaja pasta base, que es de cera de pasta base, imagínate, no quiero ni pensar qué será eso, pero en fin, terrible, terrible.
en verdad, como dice Jesse, ¿no? Entonces, imagínense que ya el cerebro viene complicado y más encima, como están tan estresados y tan ansiosos, chúngale, le meten ahí algo más para... Así que bueno, mal. Em, entonces, vamos a ver ahora, dijéramos, este modelo, ¿no? Que nosotros trabajamos sobre las relaciones objetales, ¿no? Desde la neurociencia aplicada al trauma, que es la línea que nosotros tenemos en la formación. Em, nosotros sabemos que cada vez que uno va aprendiendo cómo es querido por el otro, aparece el otro. Y yo tengo un otro, ¿no? Que es distinto a mí y yo puedo tener una relación con lo otro, yo y lo otro, en forma completa. Yo soy yo y aquí está el otro, o podemos tener una percepción de aquello, el otro, más simbiótica, todavía muy, muy temprana, ¿no? O nosotros somos simbióticos con la mamá hasta alrededor de los 3 4 años, y nos cuesta, o sea, aunque yo le digo mamá, no tengo idea qué eso significa, simplemente es que es una palabra, es un sonido que yo hago, pero esa persona es la que me da de comer, la que me muda, la que se acuesta conmigo, ¿no? Entonces tiene una carga de afectiva. ¿M? Em, claro, acá me está diciendo alguien, en el trauma de un adolescente es como castigar o ignorar a uno de los padres como mecanismo de manipulación, porque hay tanta manipulación. Claro, es un modelo de ida y vuelta, ¿no? O sea, eh, es como yo tengo muy buena esa connotación en relación a la opción del objeto. El objeto va a sentirse que el otro lo trató mal, por lo tanto, lo lógico es que yo también lo trate mal. Entonces, si el otro me trata bien, yo relaciono a aquel otro con el placer, ¿no? Y lo que me trata bien. Y ese es el problema en las relaciones del objeto. Si ese objeto me perturba, me trata mal y me cuestiona y me enajena o me hace sentir atacado, yo voy a tener una relación de agresión con con esa persona. Es así tal cual. Y si yo, eso se repite y se reitera a lo largo de mi desarrollo, mis cuidadores pasan a ser mis agresores. Por lo tanto, parece ser que esa relación de ese polo negativo del objeto va a traer una consecuencia en el yo, ¿no? Y por lo menos yo voy a tener que, a lo menos voy a sentir que me surge la agresión, no sé si la voy a actuar, pero voy a recibir tanta agresión como aquella que me han dado. Lamentablemente, por eso es tan importante la teoría de las relaciones objetales, ¿no? Para que comprendamos que la psique se construye diádicamente con un polo positivo y un polo negativo todo el tiempo. Y yo todo el tiempo mi cuerpo y mi cerebro está registrando permanentemente estas relaciones con los objetos, ¿ya? Y más relevante el objeto, más importante el objeto, ¿ya? Em, Hemos visto entonces, ¿no? Como cierta, vamos a ver entonces que efectivamente, además, vamos a tener que múltiples estudios, ¿no? Hay muchos estudios que convergen entre la adversidad temprana y las estructuras que se afectan en el hipocampo, ¿no? Se ha medido que hay reducción del volumen asociado con pobreza, apoyo materno reducido y experiencias adversas, por ejemplo, de abuso, ¿no? Empieza el cerebro a tener un volumen de alteración hipocampal, ¿no? Y también amigdaliano. Por eso lo que más marca es la pobreza. Y eso se lo van a escuchar mucho a veces en Batecop, que habla mucho sobre ese tema, sobre que el trauma y el estrés postraumático es un problema social, político-social. Entonces, también vamos a tener alteraciones del estriado, que tiene que ver con déficit de procesamientos de recompensa, y el niño se va a sentir torpe, no estimulado, cero motivación, y ahí empiezan a aparecer estas huellas traumáticas, ¿no? Por lo menos a nivel de los tejidos del cerebro, no es tan fácil como llegar y borrar, ¿no? Ese es el problema que tenemos mayor. Em, Acá vemos que
en primates, ¿no? Que son nuestros primos hermanos, o sea, andamos por ahí con los primates, se ha mostrado que el impacto madurativo, ¿no? del maltrato afecta la conectividad de la amígdala desde la infancia, ¿no? Y en niños humanos hemos visto que la deprivación materna temprana acelera la conectividad de la corteza prefrontal y la amígdala. ¿Qué significa esto? Que hay una adaptación ontogénica en respuesta a la adversidad, como que el cerebro se pone alerta, ¿ya? Y eso va a generar, sobre todo, conectividad prefrontal amigdaliana negativa. Les voy a mostrar qué significa eso, por supuesto, porque eso se entiende poco, pero aquí pensando que no todo el mundo está en esta situación como de lo que es la relación del objeto, por ejemplo, y las relaciones tempranas. Pero también decir que cómo nosotros ligamos el cuerpo, el cerebro, ¿no? Y la personalidad es a través de la relación del objeto. ¿Cómo se puede abordar el trauma ocasionado en un adolescente cuando los padres o uno de los padres externaliza responsabilidad y se mantiene resistente a la introspección por el cambio? Cuando nosotros tenemos intervenciones con niños y jóvenes y adolescentes, por lo menos en las terapias que tienen que ver con estructuración de la personalidad o con trauma, el modelo en sí debería, por lo menos la forma que yo lo he estudiado, tiene que ver con lo sistémico. Em, no podemos como dejar a nadie fuera. Hay una interacción entre el cuidador, ¿no? Justamente lo que estamos viendo acá, y el niño o el joven. Hay papás que realmente no lo hacen a propósito, tienen problemas, hay madurez. En general, lo que yo más he visto es que la relación se va a ir deteriorando a tal punto que a veces cuando es factible, generalmente el joven o el adulto joven corta vínculos por un tiempo para que ese papá o esa mamá puedan reflexionar acerca de la pérdida de esa relación. Es lo que más visto. En terapia nosotros nos juntamos con los papás, trabajamos los modelos, indagamos sobre el tipo de vínculo, vemos dónde hay que reparar y qué tipo de recomendaciones se pueden hacer, ¿no? Y a veces hacemos rondas, papá, mamá, hijo, por ejemplo, donde vamos trabajando los aspectos que son importantes. Es un sistema de traumaterapia, ¿no? En nuestra formación, lo que sí tenemos son equipos multidisciplinarios, nosotros en nuestra formación, y lo que más nos interesa en la formación es que nosotros podamos detectar las necesidades de esa persona o ese joven y esa familia, y entonces nosotros podamos hacer las derivaciones correspondientes cuando se trata de elementos más complejos. Entonces en nuestro equipo tenemos psicólogos, terapeutas, especialistas en terapia de cuerpo, tenemos varios tipos de terapeutas y vamos derivando, ¿no? Entonces, o si no es dentro de los equipos, entonces buscamos afuera por recomendaciones de redes con quien nosotros sentimos que puede ser mejor tratado, porque nosotros en curación somática PHP estamos dando la base para toda la estructura de la intervención, es decir, como que la persona entienda de a dónde puede suceder el trauma, cuáles son las condiciones, cómo tratarlas. Pero la segunda derivada, que es la intervención clínica, dijéramos, al menos que usted no sea clínico, va a tener que pedir apoyo a la parte clínica cuando se requiera, y muchas veces derivaciones a neurólogo, a psiquiatra o a terapeuta ocupacional. Va a depender la situación de la persona con la que estamos trabajando, ¿no? Si es que ya está, dijéramos, disponible para ese tipo de interacción, pero estamos sobre todo basándonos en el ojo clínico, en poder desarrollar esa capacidad diagnóstica para poder derivar cuando es necesario. Así que es una muy importante, em, eh, no todas las resistencias. El problema de nosotros es que somos, a la medida que nos ponemos adultos, en nuestros sistemas, nuestras redes neuronales necesitan plasticidad y no necesariamente ocurre, ¿no? Entonces, bueno, acá lo único que les quiero mostrar acá es que
Eh, Cuando yo soy digno de ser amado, no esta figura del centro, yo siento que el otro tiene disposición y me protege, aparece un afecto positivo, hay seguridad y hay confianza. En el otro lado, ¿no? Es como vamos construyendo la vida, es como la vamos a percibir de aquí adelante. Por eso es tan importante el apego y las relaciones de objeto. Yo soy un niño malo, insuficiente, invisible, y el otro es peligroso, impredecible, muy terrible la impredictibilidad y diferente, ¿no? Por lo tanto, mi afecto a ese cuidador va a ser miedo, rabia, vergüenza, va a ser un afecto negativo, ¿no? En la primera parte va a haber una base para una personalidad integrada, segura y empática, y en la segunda es posible que haya una base para una personalidad fragmentada y defensiva, ¿ya? Que eso es bien complicado, ¿ya? Em, ¿Cómo debe actuar un padre si el adolescente con trauma no le habla? ¿Cómo logra el diálogo o estimulación ante un padre súper presente? Em, bueno, eso es más bien como la comunicación, ¿no? Sobre todo en adolescentes que están en algún periodo más complejo. Si alcanzo, voy a poder, terminando la presentación, a ver si alcanzo a responder tu pregunta. Em, Acá vamos a ver entonces, como les decía, a los 3 a 6, a los 36 meses aparece el yo, el objeto, yo y no yo. Aparece bien diferenciado. Están las unidades buenas y las unidades malas, como les dije. Em, y por escisión, que es un mecanismo, van a aparecer las separadas, las imágenes activas buenas y malas en una defensa inconsciente, ¿no? Y esta identificación va a empezar a utilizarse como un proceso de internalización del mundo interno y externo del bebé, ¿no? ¿Es seguro o no es seguro? Dijéramos, ¿no? Alrededor del tercer año, hasta los 6 años, va a haber una consolidación de la identidad sexual, eso es lo que vamos esperando de a poquitito, ¿no? Hay triangulación familiar, internalización de las normas, hasta los 6 años aprendemos el super yo, las relaciones objeto más complejas, no los valores, las voces de los padres dentro de una cabeza, si lo hicimos bien, si lo hicimos mal, si vale la pena, si no vale la pena, dijéramos esa relación y aparecen la difusión de identidad cuando hay un fracaso en esta integración y el niño y joven empiezan a tener conflictos para integrar un yo, ¿ya? Eso es muy, muy común. Y va a aparecer el mecanismo de la represión ante la amenaza, ¿no? Y va a haber probablemente algún tipo de decisión o de disociación cuando la experiencia es demasiado amenazante, ¿ya? Y bueno, más adelante va a haber una consolidación del sistema de valores o super yo y una integración del ego, ¿no? De la estructura de la identidad, de la personalidad hasta los 35 años, ¿no? Entonces eso es un largo proceso, por lo menos, por lo tanto, es bastante posible de poder activarlo y poderlo reconstruir en la medida de las voluntades, ¿no? Y como les decía, acá se los voy a mostrar más bien en el gráfico. Nosotros tenemos en el trauma infantil dificultades entre la parte órbito frontal de la corteza y la amígdala. Las amígdalas bilaterales porque son dos, ¿no? Nosotros tenemos una forma de relacionarnos positivamente entre este volumen de la amígdala y la órbita frontal medial, y eso significa que hay como una hiperactivación, ¿ya? La corteza orbitofrontal regula emociones, inhibe respuesta impulsiva, interpreta las señales asociales, evalúa la seguridad del entorno, modula la activación de la amígdala. Entonces, cuando la corteza orbitofrontal está activada, también se activa demasiado la amígdala y hay un circuito profundamente estresante, ¿ya? Lo vamos a ver acá en personas que tienen trauma. Em, por eso nosotros sabemos que el problema es esa activación, ¿ya? ¿Qué significa mayor hipervigilancia, dificultades para regular emociones intensas, respuestas defensivas más rápidas, tienen mechita cortita? Mucha interpretación de las señales ambiguas como amenazantes, mucha dificultad en la confianza interpersonal y mayor vulnerabilidad a trastornos de personalidad, ¿ya? Em, entonces, como para ir cerrando, ¿no? Em, Nosotros tenemos que entender que es importante la construcción de las relaciones de objeto tempranas, ¿ya?
El trauma infantil no solo modifica la forma en que una persona piensa de sí misma o sobre los demás, sino que, como evidencia empírica, se modifican los circuitos cerebrales que hacen posible esta experiencia y las relaciones objetales emergen de un sistema nervioso que ha aprendido desde muy temprano si el mundo es un lugar seguro o un lugar peligroso, ¿ya? Y acá se lo voy a poner acá porque está, aquí tenemos, aquí se lo voy a mostrar en el dibujito, es más fácil. Aquí tenemos una amígdala saludable en el lado izquierdo, donde la amígdala está adelante, ¿no? Bajo la corteza prefrontal, más adelante, y atrás vamos a tener el circuito de la corteza orbitofrontal. Cuando no, yo tengo trauma, esta, una activa a la otra, pero cuando yo tengo trauma, una activa a la otra en forma permanente. Y esa es la hipervigilia, ese es el manejo del estrés negativo y ese es el agotamiento que aparece en este tipo de activaciones traumáticas. ¿Ya? Eso está medido, se ha estudiado, dijéramos, es bien importante al respecto y por eso es que nosotros podemos decir que el trauma afecta al sistema nervioso, afecta las estructuras cerebrales y si eso se afecta a la conducta. Si se afecta a la conducta, entonces vamos a tener, dijéramos, todos estos procesos. Nosotros trabajamos la curación somática, el proceso de sostener puntos, que le llamamos así, un modelo de acompañamiento que considera el cuerpo como principal espacio donde se expresan y regulan las respuestas adaptativas generadas por experiencias traumáticas, ¿no? Desde esta perspectiva, el trauma no se comprende como un recuerdo psicológico, sino como una reorganización del funcionamiento del sistema nervioso, de la Ujú, regulación fisiológica y de los patrones relacionales que sostienen la identidad y la personalidad, ¿ya? Para nosotros, cerrando algunas ideas, ¿no? Lo más importante como terapia o como proceso terapéutico es el objetivo del proceso no es eliminar el recuerdo traumático, sino favorecer condiciones de seguridad suficientes para que el organismo pueda reorganizar progresivamente los patrones defensivos que permanecen activos mucho tiempo después de que el peligro haya desaparecido. Para nosotros, sostener antes que interpretar, regular antes que resignificar, integrar antes que cambiar, es como nuestras leyes supremas del trabajo en ese sentido. Para nosotros, ¿no? Dijéramos, para sintetizar, buscamos sostener, regular e integrar, por un lado, y eso nos permite en la sesión, ¿no? Estabilización autonómica, reducción de la desregulación y reorganización de la personalidad al momento de la integración de aquellos elementos escindidos que aparecen integrados a través del cuerpo. El cuerpo sabe cómo hacerlo, nosotros simplemente estamos trabajando en esta regulación corporal, estimulando ciertas áreas específicas del paciente para que él pueda experimentar estos procesos, ¿no? De profunda transformación. Em, Nosotros tenemos la posibilidad de integrar la disociación en la reparación de los vínculos, ya que eso es hacia donde todos queremos ir en realidad. Buscamos sostener la experiencia neurobiológica, ¿no? En este modelo, el acto de sostener puntos específicos en el trabajo con el estrés traumático y el trauma es no solamente un contacto físico o una técnica manual, ¿no? Sino que constituyen experiencia de regulación interpersonal donde la presencia estable, la atención compartida, el ritmo respiratorio, la calidad del vínculo y la seguridad relacional favorecen los procesos de corregulación. Y nosotros buscamos desarrollar una capacidad que la persona pueda realmente entrar a poder aprender a trabajar sus procesos y que pueda disminuir, la activación simpática, incrementar un tono vagal ventral más relajante, que mayor integración de la corteza prefrontal y estructuras límbicas, que eso se trabaja en sesión, amplificación de la ventana de tolerancia, ¿no? Que esto es bastante más conocido, integrar contenidos disociados que pueden emerger durante la sesión y el contenido emocional que estas traen y poder trabajar con las creencias que restringen la vida del paciente, ¿no? Nosotros trabajamos al terapeuta como un regulador biológico o transitorio mientras el paciente recupera progresivamente su capacidad de autorregulación, ¿no? Es muy importante para nosotros. Para nosotros, ¿no? El cuerpo es un campo de reorganización de las memorias. El problema es la consolidación de estas memorias y poder modificar estas experiencias, ¿no? El modelo curación busca salir de estas, dijéramos, de estas experiencias traumáticas donde aprendemos que mi cuerpo no está seguro, que tengo que estar alerta todo el tiempo, que no puedo confiar y que me siento solo.
a través de reorganizar estas experiencias, a través de encontrar, dijéramos, modificar estas configuraciones para poder llegar a que mi cuerpo pueda recuperar la calma, que sea seguro, que pueda permanecer presente sin defender constantemente o estar activado, que puedo ir confiando gradualmente en la medida en que el proceso va mejorando de mis relaciones y que no tengo que estar en modo sobrevivencia todo el tiempo porque si no simplemente se me va a acabar, terminar enfermo con vitiligo, lupus, problemas de colon, psoriasis, todas estas enfermedades que nosotros estamos viendo que son ahora lamentablemente profundas, las alergias complejas, las dermatitis, el bruxismo, todas estas psicosomáticas que tienen que ver con este problema de la reorganización de los procesos en el cuerpo. En este sentido, ¿no? El cambio ocurre en el sistema nervioso, el cuerpo, la identidad y las relaciones. Buscamos llegar en esos aspectos a poder tener un grado de trascendencia al respecto. Y bueno, estoy justo, ha pasado un minuto, así que voy a ver mi chat que me preguntaron. Em, este es nuestro grupo de Santiago, el último que se certificó. Usted puede encontrar toda la información en institutoneurociencias.cl, donde dice cursos, dijéramos, y nosotros tenemos varios, y este se llama Curación Somática PHP. Les agradezco muchísimo que hayan podido tener este rato. Siempre en mis presentaciones trato en lo más posible de que no sean tan intensas y tan rápidas, pero después las pueden, ¿cómo se llama? Hola Lili, las pueden, buenas noches, las pueden escuchar una y otra vez porque tenemos un canal especial donde dejamos levantada todas las charlas, porque nunca hablo de lo mismo. Sería muy aburrido, ¿no? Hay que hacer charlas para mí y para ustedes. Entonces, quiero decirles que estamos muy contentos de poder invitarlos. Nosotros empezamos en agosto, ya estamos inscribiendo personas. No se necesita ningún requisito en particular. Lo que nos interesa es que las personas quieran trabajar en aprender a trabajar con el trauma. En verdad, hemos tenido experiencias extraordinarias. Claudita, si tú quisieras contar un poquito, si quieres compartir un poco para que vayan conociendo un poquito distinto. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy una de las egresadas del último curso. Yo no tengo ningún conocimiento de psicología, yo no soy psicóloga, yo estudié publicidad. Sí me he dedicado a estudiar terapias de distintos tipos más energéticas y la verdad es que yo entré al curso con Marian. Sí, hay que estudiar, reconozco, se necesita estudiar bastante para ir entendiendo muchos términos y muchas cosas que van apareciendo del cerebro, pero es una terapia o una herramienta para trabajar que es muy buena. Es buena en el sentido de que cuando uno trabaja con un paciente no lo retraumatiza, sino que va saliendo todo esto de a poco porque el cuerpo es el que va trabajando, el cuerpo va sacando todos estos traumas. Por lo tanto, no, yo feliz con todo esto que aprendí y seguir estudiando, seguir aprendiendo más. Sí, bueno, Eso. gracias, Claudita. Hemos tenido muy buenos grupos, de hecho hay varias alumnas acá ya certificadas, ya está más grande. Así que bueno, están sumamente invitados. ¿Sí? ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta? Nosotros estamos ubicados aquí en Santiago. La formación está prevista, si hay grupo en el norte, siempre hacemos grupo en Santiago o en otra parte, ¿no? Este año estamos cerrando Santiago Concepción, el anterior fue Santiago Valdivia. Habíamos propuesto este año Santiago Antofagasta, pero parece que la gente del norte va a venir para acá, entonces no vamos a ir para allá, así que parece que vamos a estar centrados acá y esperamos tener nuevamente en Valdivia para el 2027 y probablemente Puerto Montt también para el 2027 junto con Santiago. Siempre tratamos de ir en distintas ciudades para no quedarnos pegados en Santiago. Irma, por favor. Marian, buenas tardes, ¿me escucha bien? Sí, sí, la escucho, cuénteme. Hola, mucho gusto. Igualmente. Eh, a ver, la verdad es que te encontré en Instagram. Ujú, Yo estoy en tercer año de psicología ujú.
llevo, a ver, te lo voy a contar un poquito para conectar todo lo que tú estás comentando, porque estoy muy interesada en el punto. A ver, yo llevo 20 años trabajando, estudié cosmetología y estética y durante 20 años me desarrollé como profesional trabajando con masajes en el cuerpo, Mm, ¿ya? Y entonces, ¿por qué estudié psicología? Porque a la pandemia, cuando pues, se provocó todo este traspié, que hubieron muchas pacientes que me di cuenta que hubieron muchos desórdenes en cuanto a las emocionales, siempre me di cuenta de que las pacientes buscaban, más que un tratamiento, buscaban el conversar, el hablar, el conectar de pronto con alguien que las escuche sin cuestionar. Así que por eso estudié psicología. Pero me di cuenta que varias de las cosas que pasaban dentro de las sesiones en terapia, específicamente en el cuerpo, a través del masaje, me hacían cuestionarme que de repente lloraban solas, mm, saltaban, eh, miraban muy exhalando así profundamente, como diciendo que alivio. Y estas cosas empezaron como a hacerme un signo de interrogación grande que yo decía, ¿qué pasa en el cuerpo y la mente? Por eso empecé a estudiar psicología. Pero luego cuando empecé a estudiar psicología me encontré con muchos paradigmas completamente diferentes que separaban mente y cuerpo. Entonces, cuando yo empecé a estudiar las teorías, me sentía un poco extraña porque yo decía, pero es que todas estas teorías, si bien es cierto, claro, son como, están, digamos, en un paraguas que nos permiten estudiar la mente de las personas. No encontraba el encuadre, no encontraba la lógica en la conexión de cuerpo y mente. Y entonces cuando empecé a buscar un poco de información, cuando me encontré contigo, yo antes había escuchado de los ejercicios de la terapia TREX. mm. Ya. Y me pasó como experiencia algo muy impactante que después vine a lograr hacer toda esta conexión y entendí de que nuestro cuerpo somáticamente guarda todo lo que tú has visto de estas herencias de trauma desde la infancia y que no sabemos comprenderlas a través de desde la parte de la introducción, como dice la teoría. Entonces, empecé a practicar estos ejercicios, de verdad, porque para mí fue impactante el ver cómo estos movimientos que hacen como esta descarga simpática en nuestro cuerpo, como tú dices, tenemos la capacidad neuronal de poder desaprender, porque aprendemos desde los traumas, nuestro cuerpo se prepara para estar activo a través de la amígdala con el trauma. Pero con esta terapia se puede volver a desaprender y volver como a reeducar este sistema nervioso. Entonces, a mí personalmente me provocó mucha impresión lo que nuestro cuerpo realmente somatiza y puede llegar incluso a enfermar. Entonces, por fin ahí puedo entender el tema del trauma. Entonces, mi pregunta específicamente ahora es, una vez de haber hecho estos ejercicios, ¿es normal que uno después todas las noches comience como instintivamente a saltar? Cuando uno empieza a quedarse dormido es porque nuestro cuerpo está aprendiendo un nuevo patrón, está botando el estrés, está olvidándose del trauma. Sí, esa es mi pregunta. Claro, yo creo que cuando trabajamos en Trauma Release Exercise, ¿no? Esta capacidad de los temblores neurogénicos que son típicos del trabajo de Berceli, de David Berceli, él lo que está buscando es generar descargas a través de estos patrones musculares que están genéticamente establecidos para poder organizar la carga en el sistema nervioso. Muchas veces en la noche nosotros estamos pasando de un estado, dijéramos, de alerta a un estado como de sueño y las ondas cerebrales van ajustándose. Hay algunas personas que tienen descarga porque se están descargando al dormir y otras personas que al revés están cambiando la frecuencia y el ritmo del sueño y tienden a tener como estos movimientos como de respuesta a la regulación y al relajamiento del sistema. Entonces habría que ver por cada persona, pero sí efectivamente eh,
la psicología, pienso yo que es, la psicoterapia es una línea y lo que nosotros hacemos es generar un cuerpo alternativo de trabajo en el sentido de usar las bases y las investigaciones de la neurociencia aplicada al trauma y de las tendencias más actuales, ¿no? Del trabajo de la personalidad para poder no perder de vista que la teoría y la práctica tienen que estar unidas, ¿no? No podemos estar como cuerpos separados. Y todavía nosotros tenemos un camino largo por descubrir, ¿no? Con neurociencias. Pienso que la neurociencia existe hace muy re poco y es gracias a la tecnología, ¿no? Entonces ahí vemos que todavía tenemos harto que ver. Una persona me pregunta que qué emoción no es somática. Em, una emoción es una respuesta neuroquímica de las redes neuronales en el cerebro, emerge, ¿ya? Y realmente una emoción no es ni negativa ni positiva. Va a depender el repertorio de las experiencias que tú tienes acerca de esa emoción, tu respuesta. ¿Ya? Una rabia puede ser muy buena si yo tengo rabia y quiero sacarme una buena nota porque me fue mal en la anterior y ocupo la rabia como un elemento activador, motivador, y puede ser muy mala si voy y le pego al profesor. Por lo tanto, hoy día la neurobiología de la emoción sería impactar nuevamente en el sistema nervioso, en esta descarga neuroquímica y habría una respuesta corporal de la emoción. ¿Ya? La emoción no solo, por decirlo así, si yo hablara en términos neurobiológicos, no hay ni una posibilidad que la emoción no se exprese en el cuerpo, por lo tanto toda emoción es somática. ¿Me entiendes? No, no hay problema. Em, todo somatiza, necesariamente no. El sistema está hecho tan perfectamente que cuando nosotros tenemos una experiencia, por ejemplo, y se nos cae el macetero con las plantas de las manos. ¿Y qué buscamos nosotros? Que cuando nos pasa eso nos va a dar rabia y vamos a sentir que aparece esa emoción de la rabia, ¿no? Una persona que está regulada va a lanzar un par de pericos, como dicen en Chile, va a decir, y va a agarrar la planta lo mejor que puede y va a buscarse otro macetero. Una persona que está desregulada probablemente agarre la misma planta, la patee, la tire lejos y lo relacione con que su mamá no lo quería, que porque en realidad el jefe lo echó y porque la vida es requete mala y bla, 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 y va a tener un cuento. Acuérdense que el trauma en el ser humano, a diferencia de los animales, es interpretado. Ya ese es el problema del trauma, por eso nosotros sufrimos, porque el conejo cuando lo persigue el zorro para comérselo, no piensa que ese es su día mal día, ni que su mamá no lo quiso. El conejo vive en el presente, en el ahora, y tiene otros registros de instinto, ¿no? A cambio, el ser humano interpreta la experiencia, ¿no? Este macetero se cayó porque mi vida está llena de problemas y me trae la mala suerte. Interpretaciones. Acuérdense que el trauma es subjetivo y personal, por lo tanto la emoción, muchas veces si esa emoción, lo voy a poner así, si esa emoción puede ser integrada dentro del cuerpo, puedo sentir la rabia y ese desencadenante de la rabia genera una respuesta conductual que es como, bueno, voy a tener que comprarme otro macetero, hago una reflexión, lo llevo hacia lo cognitivo, ¿no? O me aprieto la guata y digo, ay, no, en realidad, por Dios que me da rabia, me duele el estómago, te da rabia, y lo llevo al cuerpo, va a depender también mucho de tu estructura, pero lo que sí está claro en relación a que todo es o no, dijéramos, somático, vamos a tener esta experiencia de experiencias más complejas. Por ejemplo, em, mi pareja me engaña, ¿ok? Mi pareja me engaña hace 20 años, pero yo no me puedo mandar a cambiar de mi casa por X razones, ¿ya? Por lo tanto, subo de peso, me pongo mal genio, no quiero tener sexo, me baño semana por medio, o sea, me da los monos, ¿ya? ¿Por qué empiezo a tener experiencias somáticas, ¿no? Empiezo a tener gastritis, empiezo a no querer tener relaciones. Respondo a algo, pero mi cuerpo, mi psique se quedó cargado
con una experiencia que no puedo aceptar, no puedo aceptar ser engañado, me duele en el alma, por lo tanto yo quedo con un conflicto interno. Y cuando yo quedo con un, por poner una forma sencilla, cuando yo quedo con un conflicto interno en mi psique, eso va a bajar al cuerpo. Ya va a ser una experiencia no procesada, por lo tanto lo somático va a tomar esa voz no resuelta. Y eso es lo que nosotros llamamos el proceso psicosomático, ¿no? Por eso es que eh, es así un poco. O sea, lo que aparece en el cuerpo tiene que ver con procesos escindidos y no resueltos por nosotros. Son, no sé si son buenas o malas noticias, pero así funciona nuestra corporalidad para, dijéramos, para no dejar la sobrecarga en la psique, sino que hacer que cambies de marido o te busques una casa nueva y te busques otro marido, no sé, hagas algo. No estamos hechos para ser estáticos, ¿no? Que más bien quieren como realmente, quieren realmente, dijéramos, que no estés con carga. Eso es sumamente importante. Les voy a poner acá, me estaba pidiendo una persona, les voy a la última paginita ahí para que la puedan ver. Esta es, si ustedes quieren tomar contacto a través del, también se lo puedo escribir en el WhatsApp, permítame a ver si me deja esto escribir, no, es tan super, no creo que sea tan maravilloso, pero parece que sí. Se los voy a copiar, se los voy a poner acá, porque en verdad acá. Entonces, como ustedes pueden ver, hay mucha información que es un mundo. Este, sería muy ridículo que yo les pudiera decir a ustedes que se puede entender esto rápidamente. Nosotros llevamos meses y muchas veces nosotros tenemos alumnos que repiten el curso 2 o 3 veces, porque y además que yo todo el tiempo no voy a estar innovando, voy a estar revisando cuáles son cómo son estas situaciones de cada vez poder trabajar mejor, ¿no? Por eso la formación de nosotros es como una formación un poco continua y nosotros realmente supervisamos y tenemos profesores que también son muy buenos para supervisar caso a caso según el nivel de trabajo de la persona. En mi caso, en nuestro instituto, nosotros no solamente nos interesa tener personas especializadas en salud mental. ¿Por qué? Por lo que expliqué al principio. Primero que nada, porque casi nadie sabe de verdad de trauma. Saben re poco. Y lo poco que saben es teórico, ¿no? Y uno tiene que ser práctico, sobre todo en estos tiempos. Segundo, muchas veces las personas que saben de trauma no conocen el trabajo corporal porque es muy reciente. Entonces no es que no sepan, es que no tienen esas herramientas porque no han llegado con esa información, ¿no? Y tercero, es porque en este planeta son 9.000 millones y créame que nunca vamos a alcanzar para tener las suficientes personas para atender a las familias, porque no todas las familias tienen plata en esos sistemas económicos que tenemos para recibir ayuda. Entonces tenemos abogados, kinesiólogos, terapeutas, profesores, tenemos todo tipo de personas. No nos interesa solamente formar gente del área de la salud, felices que vengan, porque nos ayudan, hacemos una mejor red, pero no es una cosa que excluya al resto, porque en verdad van a tener que estudiar un montón, porque realmente nosotros tenemos una biblioteca de última generación a disposición de nuestros alumnos, más bien los pobrecitos no se las quiero ni actualizar porque me van a odiar, ya hay más de 50 títulos, tengo 50 títulos más que podría subir. Las clases quedan todo el tiempo grabadas y yo siempre estoy dando charlas que buscan introducir temas, porque yo ya estoy aburrida de escuchar 3 o 4 cosas sobre lo mismo, y en realidad la gente no va a pensar que es experiencia somática o sostener punto o curación somática o muchos de esos trabajos que hoy día están súper como entrando, pareciesen simples y no lo son tanto, pero al mismo tiempo, como el cuerpo es el que trabaja, el aprendizaje es muy bonito. En nuestra formación tenemos sobre todo, ¿no? Las compañeras están acá, tenemos ensayos prácticos, tenemos jornadas prácticas porque necesitamos vivir la experiencia nosotros. Si bien es cierto, no es una área de desarrollo terapéutico en el sentido de que no es una sesión de terapia, pero es una sesión formativa de trabajo, dijéramos, que tenemos que hacer. Yo estoy en el Instagram por si alguien quiere seguirme, a ver, Marian. Siempre estoy. Sí, claro, Clayton, diga, cuéntenos.
¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. ¿Aló? Sí, ¿Sí? sí. Bueno, buenas noches. Bueno, quizás fuiste ya respondiendo algunas de las cosas que iba a preguntar, pero bueno, yo también hoy día en la mañana, en realidad, mientras miraba el Instagram, me topé con el mensaje y empecé a mirar tu Instagram, después busqué en internet un poquito del instituto, no lo había escuchado. Bueno, obviamente quedé como con el bichito prendido, me llamó la atención harto como los conceptos que miré en la mañana y los que conversaste hoy. Em, pero tenía como un par de preguntas. Bueno, lo primero que dijiste es que es un curso, ¿cierto? Como que no me quedó claro Es quizás una como la formación. duración, Sí, una claro. Y formación desde de ahí, 7 meses. a Sí. 7 meses. Mm, Claro, y desde ahí, por ejemplo, también pensaba, porque claro, el trauma es un tema transversal al final, en la clase de hoy o en el curso, en la charla se dieron como hartos conceptos de introducción desde donde lo miras, pero claro, pensé que ibas a hablar un poquito más como de este PHP o como el cuidado somático, porque ahí me pregunto un poquito, por ejemplo, yo trabajo hoy día actualmente como con población con negligencia, como maltrato infantil, asociado mucho al tema delictivo. mm. Y desde ahí como que me pregunto primero, bueno, se puede trabajar desde cualquier etapa, se trabaja como indirectamente como solo con la persona, también hablaste de la teoría sistémica, pero como que no sé si este curso lo puedo aplicar en cualquier tipo de instancia o va focalizado puntualmente a algún tipo de población, como, te lo pregunto como o no sé si en otro lado hay más información, cuando uno solicita el curso para saber en el fondo si lo que voy a adquirir me podría servir o no dentro de lo que estoy haciendo. No sé si me Sí, explico. sí, sí, entiendo. Sí, hemos tenido psicólogos y trabajadores sociales de proyectos de reparación o de maltrato infantil. Yo trabajé mucho tiempo para ACNUR en el tema de los niños privados de libertad también. Hemos ido incorporando, o sea, que la idea es al revés, es que tú tengas como todo el contenido de la formación y eso es lo interesante de este modelo, que bajo tu forma de trabajar tú vayas incorporando los elementos, por decir así. Yo digo, pienso y luego existo, ¿no? Como que esa era nuestra gran teoría en este tiempo. Y yo digo, ah, sí, pero para que tú pienses, vienen todas estas cosas de la neurociencia. Entonces lo que yo estoy haciendo es como darte la base para indicar por qué tú piensas. Entonces, nosotros funcionamos igual en términos de las profesiones y las necesidades de cada una de las personas. Por ejemplo, si tú trabajas con este tipo de personas, les puedes enseñar distintos tipos de regulación, distintos ejercicios regulatorios, que comprendan por qué se regulan, qué los lleva a delinquir, ¿no? La población carcelaria es la población que tiene más trauma, es la más traumatizada. ¿No? Las personas con más trauma están en la cárcel. Esos son los estudios. Entonces, eh, claro que uno puede hacer una intervención de ese estilo, sería extraordinario. Entonces, al revés, te fijas, ese es el problema de la psicología y de la psiquiatría, que Freud trató de resolverlo en 1893 con el proyecto de psicología para los neurólogos, pero no lo logró. Era explicar por qué pensamos y de dónde sale el pensamiento, dónde sale la conciencia. Porque en esta etapa que yo hablé, es que son tantas cosas, decir acerca de lo bueno y lo malo, ¿no? En la edad temprana del niño, cuando tiene entre 3 años y 6 años, yo le voy a enseñar a él qué es bueno y qué es malo. Y él lo va a ir integrando alrededor de los 18 años, cuánto bueno y cuánto malo. Porque a los 6 años, él sabe que es bueno porque lo aplaudiste y sabe que es malo porque le diste un palmetazo en la mano. Sería todo, no lo integra a su psiquismo, ¿no? Lo bueno y lo malo no queda ahí. Acuérdense que las relaciones de objeto ya me traen el polo positivo del dolor y el polo negativo del dolor y el polo positivo del placer y la sexualidad. Entonces, todo el rato estoy en este conflicto y yo vengo a entender algo bueno como algo placentero y algo malo como algo agresivo, ¿no? Y así se traduce todo. Entonces, el miedo en la sociedad va a hacer que yo me porte mal, ¿verdad? Y me vaya preso. ¿Ya? Pero si esa persona tiene mucha agresividad, él va a considerar que él tiene que poner esa agresividad en la sociedad porque él lo ha tratado mal. Entonces, son las relaciones muy complejas y tiene que ver con eso. Pero lo que sí, estadísticamente hablando y dijéramos científicamente hablando, en la población con más trauma está en la cárcel. Imagínate.
Entonces, cualquier cosa que se te ocurra al respecto sería muy positiva, de todas maneras, ¿no? Por eso el programa para la paz de Penrawat, o hay muchas actividades que van en función de la gente que está en cárcel, privada de libertad. Así que en una de esas, si cualquier cosa ahí pueden contactarse a la página, en la página está el programa, en la página ustedes pueden, se metan a Instituto Neurociencias, soy neurociencias.cl y van a ver las formaciones y ahí está todo, bajan el programa, pueden hacer consultas, etcétera. Nosotros vamos a empezar el 9 de agosto, partimos ya, así que ya estamos ya, dijéramos, creo que todavía hay como una, no es mi área, pero hay una persona, o sea, la persona que está encargada, él ve todo el tema de los pagos, la facilidad de los pagos, tenemos facilidad de pagos y también tenemos precios como distintos al día que se empieza la formación. Así que si les interesa, yo encantada. ¿Qué más les puedo contestar? Tutum. No, cuando uno tiene trauma somatiza. Buena pregunta. Qué buena pregunta. Tendría que pensar, porque puedo tener trauma y no somatizar. Sí, también puedo tener trauma y no somatizar. Va a depender de mi mecanismo de defensa, diría yo, quizás. Em, ¿Qué más? La grabación la vamos a mandar a la comunidad. Si usted está en la comunidad va a recibir la grabación. Y si no, queda en el canal de Radio Conexión U. Em, ¿Podría orientar alguna investigación que aborde los tipos de personalidad con lo que te encuentras y que no puedes congeniar socialmente? Porque sí, les recomiendo eh, Trastornos de Personalidad de Theodore Million y también les recomiendo Patología de la Personalidad del doctor Otto Kemberg. Son excelentes. De hecho, yo estoy leyendo la agresión en las perversiones, en las desórdenes de personalidad de Otto Kemper. Cualquier cosa que usted ponga de Otto Kemper le va a salir sobre trastorno de personalidad y personalidad. Él es una maravilla, todavía da clases. Así que de hecho él da ahora una de suicidio. Ustedes pueden poner clases magistrales de Otto Kemper. Otto Kemper da este otro sábado una clase que yo voy a estar ahí sobre suicidio dijéramos, em, por el Centro de Terapia Focalizada en la Transferencia de Uruguay, creo que él está en ese. Em, y los ciclos los repetimos, creo que el próximo que viene es en marzo o en abril, sí, más o menos, porque ahora estamos hasta febrero, marzo, sí. Empezamos en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Claro, estamos hasta febrero, probablemente en marzo o a principios de abril estaríamos. Sí, el doctor, sí, les voy a escribir acá. Doctor Otto, el doctor Otto Kemper. Y él se hace una cosa que se llama terapia, se los voy a poner acá. Terapia, terapia focalizada en la transferencia. Entonces, eso. ¿Alguna otra preguntita? Si no, les voy a agradecer un montón. Muchas gracias por acompañarnos. El martes vamos a dar otra charlita porque ya estamos entrando en las últimas actividades. Siempre hacemos varias charlas antes de cerrar el ciclo. Sobre prácticas en casos, Gemita, a ver qué durante se quedó. Déjame ver tu Gemita, a ver. Tu. Gemita, Gemita. Mm, mm, mm. Ya, Gemita. Aplicación práctica de casos. ¿De qué manera? Sí, nosotros nos juntamos 2 días y medio a trabajar en camilla. Holding Point Process es una técnica de un científico inglés que trabaja puntos en el cuerpo y estos puntos se sostienen en el cuerpo. Em, Trabajamos en la regulación del sistema nervioso directamente en el cuerpo. Generalmente hacemos una saturación de sales a través de minerales naturales y lo que buscamos es que el cuerpo pueda reconocer estos estímulos específicos y entonces pueda trabajar los procesos que no tiene resueltos.
Es una técnica que no, que es del año más o menos 70. John Whitman Ray es el creador. Y, y él señalaba, en ese tiempo él era como científico de la NASA, trabajaba era ingeniero, que era ingeniero eléctrico, era lo más divertido. Y entonces hay una, dijéramos, holding point process, es una técnica manual que se trabaja en el cuerpo que tiene que ver con las descargas del sistema eléctrico del cuerpo. Entonces nosotros trabajamos esa descarga también. No es algo así como la energía chi de la acupuntura, no, es más bien la carga eléctrica, porque el sistema nervioso tiene carga eléctrica, es eléctrico, entonces es eléctrico químico. Y nosotros trabajamos en desplazar ondas y movimiento en el cuerpo, es bastante específico y el cuerpo sabe cuando está trabajando. De hecho, cuando uno empieza a trabajar trauma desde el cuerpo, muchas veces el cuerpo te pide sesiones porque necesitas descargar el sistema nervioso, que esa es como otra clase totalmente distinta. Pero en realidad todas las terapias somáticas lo que buscan es regular el cuerpo, las respuestas del sistema nervioso en el cuerpo, la desfragmentación de las memorias a través de lo traumático y de que tú aprendas autorregulación. Un poco lo que dice Peter, que seas capaz de no desbordarte, sino que poder contener lo difícil y poder sostenerlo sin desbordarse. Ya como que el desborde en este caso sería como una falta de amplitud de tu sistema nervioso y a todos nos pasa, porque además nosotros tenemos que educar este sistema. ¿No? Y si nuestra mamá ha tenido mucha dificultad en poder organizar el sistema porque ella misma está muy exaltada y es lo muy común, entonces somos dos que no estamos muy exaltados. Entonces pasamos a ser varios los que estamos exaltados y así se replican los modelos como más desorganizados. Y ahí va a depender del grado de desregulación del entorno, del cómo el niño va a responder a esto, ¿no? Es posible que exista una baja biológica más frágil para que ese trauma actúe de manera así, por supuesto. Hay predisposiciones genéticas, absolutamente. Eso está súper demostrado. Lo mismo el martes probablemente el equipo dijéramos, de comunicaciones va a lanzar toda la campaña y vamos a tener todo lo mismo. Si usted está en la comunidad, ellos le van a mandar el enlace, pidan que ingresen a la comunidad por último en ese teléfono que les puse, o en la página web también se pueden contactar, ¿no? Porque ahí van a llegar todas las presentaciones y los links. ¿Cuál autor, sobre cuál autor te llamó la atención? Ok. Sí, el doctor, ya, ok. Sí, sí, sí. Ujú. Él se llama John Whitman Ray, de Body Electronics. Nosotros, no es Boy, es Body. Body. Body Electronics. Esta es la terapia que él creó el año 70 y que nosotros tomamos una parte de la terapia, de los puntos, y desarrollamos un modelo neurocientífico para poder aplicar. Ahí tienen entonces esa información. Entonces, ok, chicos, que tengan una muy buena noche. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Un buen rato. Espero que hayan tenido algunas ideas para compartir y les agradezco un montón. Gracias, chiquillas. Buenas noches a todos. Chao, chao. Nos vemos el Buenas martes. noches. Buenas Buenas noches, noches. Marian. Buenas Chao, noches. Lili. Chao, Muchas Claudita. gracias. Buenas Adiós. noches. Gracias a Chao, Buenas todos. noches. Claudia. Buenas noches. Chao, Lili.